Déjame contarte algo que la mayoría de los científicos nunca admitirían. Hay una razón por la que ciertos resultados de investigación nunca ven la luz pública. No es por conspiraciones o control, sino porque la psique humana se derrumbaría si comprendiera toda la verdad sobre su propia naturaleza. Escribe, soy lo suficientemente fuerte, en los comentarios, pero ten en cuenta que lo que estás a punto de descubrir superará los límites de lo que crees posible. En un laboratorio subterráneo en Suiza, a pocos kilómetros del CERN, un equipo de neurocientíficos hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Midieron la actividad cerebral de sujetos durante estados meditativos profundos y descubrieron que ciertas personas podían generar campos magnéticos que interferían con los dispositivos electrónicos en un radio de 15 metros. Pero eso no era lo aterrador. Lo aterrador era que esas personas no tenían ni idea de que lo estaban haciendo. Imagina que vas por la vida cambiando inconscientemente la realidad que te rodea. Cada pensamiento, cada emoción envía ondas a través del campo cuántico que reorganizan el mundo físico. La mayoría de las personas lo hacen de forma caótica, inconsciente y destructiva. Crean enfermedades, accidentes, conflictos, no porque sean malvadas, sino porque no tienen control sobre su propio poder. Yo mismo lo he experimentado. Hace 12 años, durante una fase de investigación especialmente intensa, empecé a notar que los dispositivos electrónicos a mi alrededor se volvían locos. Los relojes se paraban, los ordenadores se colgaban, las farolas se apagaban cuando pasaba por delante. Al principio pensé que era una coincidencia, luego se hizo imposible ignorarlo. Lo que descubrí sacudió mis fundamentos sobre la realidad. El cuerpo humano no es un mecanismo biológico, es un ordenador cuántico de una complejidad inimaginable. Y la mayoría de nosotros funcionamos con un sistema operativo lleno de virus, malware y programas destructivos. Los científicos rusos ya lo sabían en la década de 1960. Lo llamaban psicotrónica, la ciencia de la interacción entre la mente y la materia. Descubrieron que individuos entrenados podían alterar la estructura molecular del agua a miles de kilómetros de distancia. Podían hacer que las plantas crecieran más rápido o matarlas con solo concentrar su intención. Incluso podían influir en los pensamientos de otras personas. Pero esto es lo que también descubrieron y por qué se enterró esta investigación. Las personas que desarrollaban estas habilidades sin la preparación adecuada se autodestruían. Sus propios pensamientos incontrolados se volvían contra ellos. Sus miedos se manifestaban en forma de enfermedades físicas. Su ira destruía sus relaciones. Sus sombras inconscientes tomaban forma en el mundo exterior. La doctora Valerie Hunt, de la UCLA, documentó casos en los que personas generaban espontáneamente campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para invertir el polo de las brújulas y dañar permanentemente los dispositivos electrónicos. Pero lo que no publicó en sus documentos oficiales fueron los casos en los que estas personas también influían en la salud de otras. Algunas se curaban espontáneamente, otras desarrollaban síntomas misteriosos. Todo dependía del estado emocional del emisor. El peligro es real e inmediato. En este momento, mientras lees estas líneas, las redes neuronales de tu cerebro se están reorganizando. Se están creando nuevas conexiones. Áreas dormidas de tu cerebro están empezando a despertar. Puedes sentirlo como un hormigueo en la cabeza, como una presión detrás de los ojos, como una sensación eléctrica a lo largo de la columna vertebral. Es el comienzo de tu activación, pero sin la orientación adecuada, sin la comprensión correcta, sin la estabilidad emocional, te convertirás en un peligro para ti mismo y para los demás. Por eso, se ha ocultado este conocimiento durante tanto tiempo. No por malicia, sino por protección. La glándula pineal es la clave. Este pequeño órgano con forma de cono situado en el centro del cerebro no es un vestigio evolutivo. Es una antena, un transmisor receptor de frecuencias que se encuentran más allá del espectro electromagnético. Cuando se activa, empiezas a percibir la realidad
en un nivel completamente diferente. Pero aquí está el lado oscuro. Una glándula pineal activada sin control emocional es como un portal abierto en tu cabeza. No solo recibes frecuencias más altas, lo recibes todo. Cada pensamiento, cada emoción de tu entorno, los miedos de otras personas, su ira, su desesperación. Y si no has aprendido a filtrar, a protegerte, a distinguir, te sentirás abrumado. He visto a personas brillantes que no han podido soportar esta presión. Un físico con el que trabajaba desarrolló la capacidad de oír los pensamientos de los demás. Al principio le fascinaba. Luego se volvió paranoico. Ya no podía distinguir entre sus propios pensamientos y los de los demás. Hoy vive aislado en las montañas, incapaz de estar entre la gente. Otra colega, una neurobióloga, descubrió que podía ver enfermedades en otras personas, manchas oscuras en su campo energético. Comenzó a curar, con resultados asombrosos, pero no entendía que estaba absorbiendo esas enfermedades en sí misma. En un año, desarrolló múltiples enfermedades autoinmunes. Su cuerpo se atacó a sí mismo con las enfermedades que había absorbido de los demás. Ese es el precio del poder inconsciente. Por eso las antiguas escuelas de misterios exigían años, a veces décadas, de preparación antes de revelar sus secretos más profundos. Sabían que el poder sin sabiduría es destrucción. La física cuántica moderna confirma lo que los místicos siempre han sabido. El observador influye en lo observado. Pero esto es lo que no te dicen. Hay diferentes niveles de observación. La mayoría de las personas observan de forma pasiva. Colapsan las funciones ondulatorias de forma inconsciente, aleatoria y caótica. Pero hay otro tipo de observación. Una observación activa, consciente y dirigida que no solo colapsa, sino que crea. En este nivel, ya no eres solo un testigo de la realidad, eres su arquitecto. Puedes cambiar las probabilidades, doblar las líneas temporales, reorganizar la estructura misma de la materia. El peligro: si alcanzas este nivel sin haber dominado tus propios demonios internos, estos se convertirán en demonios externos. Tus miedos reprimidos se manifestarán como amenazas reales. Tu ira inconsciente creará conflictos y destrucción. Tus sombras más profundas toman forma en el mundo físico. Yo lo llamo sangrado de la realidad, cuando se rompe la frontera entre el interior y el exterior. Lo he observado en varios de mis alumnos. Uno tenía un miedo profundamente arraigado a la traición. Cuando sus habilidades despertaron, todas las personas de su vida comenzaron a traicionarlo. No porque fueran malas, sino porque su campo inconsciente las programaba para ello. Otra estudiante tenía traumas infantiles sin resolver. Cuando su poder se despertó, comenzó a recrear esos traumas en su entorno. Las personas que la rodeaban comenzaron a experimentar los mismos patrones de abuso que ella había sufrido. Se convirtió en un virus que propagaba su propio sufrimiento. No es una metáfora, es una realidad medible y observable. El Laboratorio de Investigación de Anomalías de Ingeniería de Princeton ha recopilado datos durante más de 30 años que demuestran que la conciencia humana puede influir en los sistemas físicos. Pero lo que no publican son los datos sobre las personas que sufrieron daños psicológicos en el proceso. Existe un fenómeno que yo denomino psicosis cuántica. Se produce cuando alguien adquiere demasiado poder demasiado rápido. El cerebro no puede procesar el torrente de información. La persona pierde la capacidad de distinguir entre diferentes niveles de realidad. Ve futuros posibles como realidad presente. Vive vidas pasadas como experiencias actuales. Ya no puede distinguir entre lo que es, lo que fue y lo que podría ser. La psiquiatría lo llamaría esquizofrenia, pero he visto los escáneres cerebrales. Es algo completamente diferente. Estas personas no están enfermas, están sobrecargadas. Su conciencia se ha expandido demasiado, demasiado rápido, sin la estructura necesaria para mantenerla. Aquí hay una técnica que he desarrollado para evitarlo. La llamo anclaje dimensional. Antes de comenzar cualquier práctica de expansión de la conciencia, debes establecer 3 anclas. Primero, el ancla física. Elige un objeto,
una piedra, un anillo, algo que puedas llevar siempre contigo. Prográmalo con la intención. Esto me mantiene anclado en esta realidad. Cuando sientas que te estás perdiendo, toca ese objeto. Te traerá de vuelta. Segundo, el ancla temporal. Imagina un hilo dorado que sale de tu corazón y se clava en la tierra, profundamente hasta el núcleo terrestre. Este hilo te mantiene anclado en el tiempo lineal. Sin él, podrías perderte en el no tiempo, incapaz de encontrar el camino de vuelta. Tercero, el ancla emocional. Elige un recuerdo de amor puro, un momento en el que te hayas sentido completamente amado y seguro. Este recuerdo será tu estrella polar cuando navegues por las zonas más oscuras de la conciencia. Pero incluso con estas precauciones, no hay garantías. Las fuerzas con las que nos enfrentamos son antiguas y poderosas. No respetan los límites humanos, siguen sus propias leyes. He visto cosas que la mayoría de la gente consideraría imposibles. Personas que podían deformar la materia con sus manos. Personas que podían atravesar paredes. Personas que no solo podían leer los pensamientos de los demás, sino también reescribirlos. Pero por cada persona que dominaba estas habilidades, había docenas que se quebrantaban. Los tibetanos tienen un proverbio. Antes de encontrarte con los dioses, asegúrate de que tus demonios están domesticados. Ellos lo sabían. Sabían que el mayor peligro no viene de fuera, sino de dentro. De aquellas partes de nosotros mismos que negamos, reprimimos e ignoramos. Carl Jung lo llamó la sombra, la colección de todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Pero Jung solo entendía la dimensión psicológica, no veía la realidad energética y cuántica de la sombra. Cuando tus habilidades cuánticas se despiertan, tu sombra se convierte en una fuerza independiente. Puede manifestarse, actuar e influir en la realidad independientemente de tu voluntad consciente. Yo me he encontrado con mi propia sombra. Fue durante una meditación especialmente profunda. De repente, se presentó ante mí una versión oscura de mí mismo, formada por toda mi ira reprimida, mi miedo negado, mi arrogancia oculta. Me habló, me mostró en lo que podría convertirme si abrazaba mis impulsos más oscuros. La tentación fue abrumadora. Me llevó años de trabajo integrar esa sombra, no para derrotarla, sino para abrazarla, comprenderla y transformarla. Ese es el trabajo que hay que hacer antes de poder jugar con esos poderes con seguridad. De lo contrario, la sombra se convierte en un saboteador que distorsiona tus mejores intenciones y las convierte en sus versiones más oscuras. La ciencia apenas está empezando a comprender lo que sucede cuando la conciencia humana alcanza su pleno potencial. Los primeros datos son aterradores. El proyecto de conciencia global ha demostrado que la emoción humana colectiva puede influir en sistemas físicos aleatorios. Pero imagina lo que sucedería si, en lugar de millones de personas sintiendo inconscientemente, miles crearan conscientemente. Estamos en el umbral de algo que catapultará a la especie humana a una nueva etapa evolutiva o la destruirá. No hay término medio. O aprendemos a usar estos poderes de forma responsable o nos consumirán. La elección es tuya. Pero entiende que, una vez que emprendas este camino, no hay vuelta atrás. No puedes desaprender lo que sabes. No puedes dejar de ver lo que has visto. No puedes dejar de ser lo que te has convertido. ¿Estás realmente preparado para asumir esta responsabilidad? ¿Eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a tus propios demonios? ¿Eres lo suficientemente sabio como para tener un poder que puede alterar la realidad misma? La mayoría no lo es, y no es ninguna vergüenza. Es sabiduría conocer los propios límites, pero para los pocos que están realmente preparados, que han hecho el trabajo interior, que han integrado sus sombras, que han alcanzado la maestría emocional, se abre un mundo de posibilidades que va más allá de los sueños más descabellados. El campo cuántico está esperando. Está esperando a creadores conscientes, no a destructores inconscientes. Está esperando a personas lo suficientemente fuertes como para asumir toda la responsabilidad de su poder.
La pregunta no es si estos poderes son reales. La pregunta es si tú eres lo suficientemente real como para manejarlos. Solo tú conoces la respuesta. La mayoría de las personas leerán estas palabras y seguirán como si nada hubiera pasado. Ese es el mecanismo de defensa del ego. Dirá, interesante, pero eso no me concierne. O, es demasiado abstracto. O, lo entiendo intelectualmente, pero ese pero es la última línea de defensa, el último intento de mantener la ilusión. Recuerdo el momento en que mi propio pero se derrumbó. Ya no podía fingir que era alguien. La máscara no se cayó. Me di cuenta de que yo era la máscara. Y detrás de la máscara, nada, ninguna persona, solo espacio consciente, vacío vivo. Ese fue el momento más aterrador y liberador de mi aparente vida. Ahora puedes apartar la mirada, puedes pasar al siguiente vídeo, puedes distraerte. El ego encontrará 1000 razones por las que deberías hacerlo, porque sabe que si realmente miras, si realmente entras en el silencio que hay entre estas palabras, entonces se acabó. El juego de la separación habrá terminado. La ciencia te dice que eres un cuerpo con un cerebro que produce conciencia. La religión te dice que eres un alma en un cuerpo. Pero, ¿y si ambas cosas son falsas? ¿Y si eres conciencia que se sueña a sí misma como cuerpo y alma? ¿Y si nunca ha habido una persona que pudiera despertar, sino solo el despertar mismo? En el silencio entre dos pensamientos se encuentra la verdad. Pero la mente odia ese silencio. Lo llena inmediatamente con el siguiente pensamiento. ¿Por qué? Porque en el silencio se revela su inexistencia. En el silencio no hay pensador, solo hay conciencia. Y eso es la muerte del ego. Las personas pasan años en terapia para curarse a sí mismas. Pero, ¿y si el yo que intentan curar es la verdadera enfermedad? ¿Y si la idea de ser alguien que necesita ser sanado es el problema? ¿Y si sanar significa darse cuenta de que no hay nadie que pueda estar enfermo? Lo peligroso de este descubrimiento no es que destruya tu vida, es que muestra que nunca hubo una vida que te perteneciera. La vida sucede, pero no es tu vida. Es la vida misma la que toma la forma que tú llamas tu vida. Cualquier intento de comprenderlo está condenado al fracaso. La mente no puede comprender lo que está más allá de la mente. Solo puede rendirse. Y en esa rendición, en ese abandono, en ese fracaso definitivo de querer comprender es cuando ocurre el descubrimiento. No tu descubrimiento, el descubrimiento. Eres como una ola que intenta desesperadamente encontrar agua, que la busca por todas partes, que pregunta, ¿dónde está el agua? ¿Cómo encuentro el agua? Sin darse cuenta de que ella misma es el agua que se manifiesta como ola. La búsqueda es la única barrera para encontrar, porque lo que buscas ya lo eres. La persona que cree ser tiene problemas, tiene miedos, tiene deseos, tiene un pasado y espera un futuro. Pero la conciencia que percibe todo eso no tiene nada de eso. Es como la pantalla en la que se proyecta un drama. La pantalla permanece intacta, por muy dramática que sea la película. Te veo asentir, o veo tu resistencia. Ambas cosas son solo otro movimiento en la conciencia. Asentir con la cabeza no te hace más despierto. La resistencia no te hace más inconsciente. Tú eres aquello en lo que aparecen tanto el asentimiento como la resistencia, sin que ninguno de los dos te afecte. Esta información es demasiado peligrosa porque no te da nada a lo que aferrarte. Ninguna nueva identidad, ningún yo despierto, ningún yo iluminado. Solo quita, y toma, hasta que no queda nada más que lo que siempre ha sido. El ser puro, sin atributos, sin historia, sin futuro. El dolor que experimentan las personas no proviene de la vida, proviene de la resistencia a la vida, y la resistencia definitiva es la idea de estar separado de la vida, ser alguien a quien le sucede la vida. En lugar de reconocer yo soy la vida misma, si miras realmente, no encontrarás ninguna frontera entre ti y el mundo. ¿Dónde termina la visión y dónde comienza lo visto?
¿Dónde termina el oído y dónde comienza lo oído? La frontera es una construcción mental. En la experiencia directa solo hay una experiencia sin fisuras. El ego dirá, pero tengo que funcionar en el mundo. Tengo que trabajar, pagar facturas, tomar decisiones. Sí, todo eso sigue sucediendo, pero no a través de ti, sino a través de la vida misma, que toma tu forma. Como un papel en una obra de teatro que se representa, pero sin que haya ningún actor. El miedo a la muerte es en realidad el miedo a la vida, porque vivir de verdad significa morir en cada momento. La persona que eras hace un segundo ya está muerta. La persona que serás dentro de un segundo aún no ha nacido. Solo existe este momento, y en este momento no hay ninguna persona. Alguien me preguntó, si yo no existo, ¿quién hace esta pregunta? Y yo respondí, nadie. La pregunta surge, la respuesta surge, pero no hay nadie que pregunte ni nadie que responda. Solo el misterio de la conciencia que habla consigo misma. El silencio al que me refiero no es la ausencia de sonidos, es la presencia de lo que percibe todos los sonidos. Es lo que eres antes de pensar yo soy. Es la conciencia sin nombre y sin forma que se ha olvidado de sí misma y cree que es la forma. Tu verdadero rostro, el rostro que tenías antes de que nacieran tus padres, no tiene características. No es joven ni viejo, no es masculino ni femenino, no es inteligente ni tonto, es pura conciencia. Y esa conciencia está mirando a través de tus ojos en este preciso instante. Está leyendo estas palabras, pero no es el lector. Cuando el ego muere y muere en cada momento de verdadera presencia, ¿qué es lo que realmente muere? Nada real, solo una idea. La idea de ser alguien, la idea de estar separado, la idea de tener una vida en lugar de ser vida. El cuerpo seguirá haciendo lo que hace, comer cuando tiene hambre, dormir cuando está cansado, pero la identificación con ello termina. Es como un traje que lleva la conciencia, pero tú no eres el traje. Tú eres lo que lleva el traje. No, más exactamente. Tú eres aquello en lo que aparecen tanto el traje como quien lo lleva. Estas palabras son como dedos que señalan la luna, pero tú no eres ni los dedos ni la luna. Tú eres aquello en lo que aparecen los dedos, la luna y el acto de señalar. Eres el espacio en el que tiene lugar toda esta representación. ¿Por qué es peligroso? Porque es el fin de todas las excusas. Si no eres nadie, no puedes fracasar, pero tampoco puedes tener éxito. Si no eres nadie, no puedes ser herido, pero tampoco puedes ser curado. Es el fin del juego. Y a la mente le encanta el juego. La depresión que experimentan tantas personas es a menudo la intuición de esta verdad. La falta de sentido que sienten es real. No hay sentido en la historia de una persona separada. Pero en lugar de atravesar la depresión para despertar, se medicinan para volver a la ilusión. En este momento, ahora mismo, eres libre. No serás libre. Eres libre. Pero esta libertad no es la libertad de la persona, es la libertad de la persona. Es la libertad de la conciencia infinita que nunca ha estado atrapada, excepto en su propia imaginación. No puedo darte un método, ni una técnica, ni un camino, porque todo camino implica que tienes que ir a otro lugar, pero ya estás allí, siempre has estado allí. Tú eres el destino que buscas. Tú eres la respuesta a todas las preguntas que te haces. La paradoja es que cuanto más quieres entenderlo, más te alejas de ello. Cuanto más lo buscas, más se te escapa. Porque el hecho mismo de buscarlo crea la ilusión de la separación entre el que busca y lo buscado. Pero solo hay una cosa. Si estas palabras te confunden, perfecto. La confusión es el estado previo a la claridad. Si te provocan miedo, perfecto. El miedo es el ego que siente su muerte. Si te provocan paz, perfecto. La paz es tu verdadera naturaleza reconociéndose a sí misma. No puedes escapar de lo que eres. Solo puedes fingir que eres otra cosa. Pero incluso ese fingir ocurre en lo que realmente eres. No hay salida, porque no hay un exterior. Solo existe eso. Y tú eres eso.